Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos una vez más a el canal de Fernando Cómics Libros. Bueno, hoy se viene vídeo largo, se viene vídeo explicativo de muchas cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de El Fénix en la espada, ¿vale? Que es la famosa primera historia de Conan, ¿no? Esto va ligado a hablar también de un relato de Robert E. Howard también, que es de Kull, ¿vale? Kull fue digamos, el primer bárbaro que creó Robert E. Howard, ¿no? Antes de Conan estuvo Kull. Perdón, pues hace una semana, aproximadamente, el domingo pasado, hicimos un directo en el que yo participé, hablando sobre los cómics de Kull, en el canal de El Rincón del Cimmerio, de nuestro amigo Justo, que siempre muy generosamente me invitó para hablar de este estupendo personaje y al que le tengo mucho cariño. Es un directo largo en el que se habla pues contundentemente de todas las historias en el cómic de Kull. Aquí va a pasar a un segundo plano el tema de los cómics para dar una mayor relevancia a los relatos, ¿no? Hablaremos también de los cómics y de las adaptaciones, por supuesto, pero le vamos a dar un poquito más de énfasis a lo que es el relato. Entonces, empezaremos un poquito por el principio. Hay miga, ya os digo que hay miga porque hay muchas cosas, habrá gente que sabrá todo lo que estoy contando y habrá mucha otra gente que no sabrá nada, ¿vale? A mí me gusta mucho indagar en los orígenes de las cosas, porque considero que en los orígenes es donde está la esencia, ¿no? Entonces, he estado unos días indagando cosas, recopilando información, ¿vale? Algunas bastante asombrosas, ¿no? Porque me han venido justo en el último momento, cuando ya casi había tirado la toalla para poder hablar de ciertas cosas que durante días me han estado dando vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces empezaremos un poquito por el principio, ¿no? El relato de Kull de Foreste Hacha Gobierno, yo lo tengo aquí, en esta edición de TNG, ¿vale? Es un relato pues que en su día, en principio, la fecha de escritura yo no la he encontrado. Se cree que, y probablemente fue en el 1929, escribió Howard esta historia, ¿no? Después de habérsele publicado 3 historias en Weird Tales. 3 historias, ¿vale? Aquí tengo las fechas, que fueron 2 del 29 y la tercera fue en noviembre de 1930. Entonces, pues a raíz de que Weird Tales, ¿vale?, le publicara estas historias, pues Robert Howard escribió varias historias de Kull, ¿no? Varias historias de Kull, entre ellas estaba con este hacha gobierno. ¿Qué pasó? Que en 1930 Howard mandó estos relatos en bloque, ¿vale? No mandó uno después de otro, no. Debió de mandar, según la información que he recabado, en bloque debió de mandar estas historias, ¿no? Creo que eran 8 historias, 8 o 9 historias, creo que eran 9, ¿vale? Las mandó en bloque a los editores. ¿Los editores qué pasa? Que les llegaron un montón de historias, las rechazaron todas, ¿vale? Que es lo que quizás si Howard se lo hubiera planteado de otra manera, quizá le hubieran publicado, ¿sabes? Pero cometió ahí un error y mandó a 2 de las revistas que le estaban publicando. Una era Farnsworth y otra era Weird Tales,
Había otras revistas en las que publicaba, pero bueno, las mandó a estas, se las rechazaron. Bien, Howard cogió estos relatos y los guardó. Sí, siguió con lo suyo, con lo que le demandaban o con lo que vendía, ¿no? Hasta que, digamos, escribió El Fénix de la Espada. Cuando escribió El Fénix de la Espada, sacó este relato por este H gobierno, y lo recicló en gran parte, pero no completamente. Entonces vamos a ir primero a por el relato de Kuhl, ¿vale? Vamos a desgranarlo un poquito, ver la adaptación al cómic, y luego hablaremos de qué es lo que pasó más adelante. Bueno, el relato es, digamos, un relato muy ameno de leer, es muy bonito, para mí es uno de mis preferidos de Kuhl, porque trata la historia pues como el Fénix en la Espada. Si conocéis el Fénix de la Espada, pues ya sabéis que es una trama, una rebelión que entre unos nobles y una gente pues hacen para asesinar al rey en ese momento. Ahora estamos hablando de Kuhl, pues iban a asesinar a Kuhl, ¿no? Entonces no se trata más que eso, del complot que han conseguido hacer para poder entrar a pillarle desprevenido a Kuhl y asesinarlo y hacerse con el poder, ¿no? del país más importante de la era Turia. En este caso estamos hablando de la era Turia. Kuhl se enclava en la era Turia y Conan en la era Iboria, ¿vale? Entonces, pues eso, a la vez que ocurre esta trama, hay un flashback en el que Kuhl viene a hacerle unas prerrogativas un noble que se llama Baldor, ¿vale? Baldor. Y viene a pedirle pues, que está enamorado de una chica, que ella es esclava y quiere casarse con ella, pero las leyes del país, ¿no? Del esto, pues no le dejan. No puede casarse con ella. Entonces Kuhl pues es un hombre que en ese momento pues está muy atareado. Kuhl era un tío que se comía mucho la cabeza, estaba siempre dándole vueltas al coco, como la mayoría, y entonces pues lo despacha. Le dice, mira, no te puedo ayudar, lo siento, hay aquí unas leyes muy antiguas que no me dejan. Yo soy de la opinión de que te puedes casar con quien te dé la gana, pero las leyes no me dejan. El noble se va abatido. Vuelve a haber otro flashback, porque Kuhl en ese momento está hasta las narices y dice, me voy a dar una vuelta, a despejarme, mira, dejarme en paz, no quiero saber nada de rollos de estado, y se encuentra precisamente con esta esclava, ¿no? Y esta esclava le cuenta pues lo mismo que le ha contado Baldor, ¿no? Pero que está enamorado y tal. Y Kuhl, claro, Kuhl se muestra pues muy tierno, ¿no? Muy tierno y muy comprensivo con ella. Pero la esclava no sabe que es el rey. Pero cuando lo descubre, huye, ¿no? Huye pues atemorizada o pues eso, pues con los sentimientos de una esclava, ¿no? Es una esclava, pues ¿qué hago yo hablando con un rey, ¿no? Un rey que me está encima prestando a mí atención, ¿quién soy yo, no? Bueno, la chica se va, tal. Y volvemos a la trama inicial. Estos vuelven otra vez a la carga y tal, ¿no? Un poquito qué es lo que... Luego ya desvelaremos, si queréis, bueno, no tenéis cómo decirme, pero bueno, luego ya desvelaremos lo siguiente, más cosas. Entonces la trama es que es una crítica, ¿no? Es una crítica muy, muy, digamos, elaborada por parte de Howard, ¿no? En cuanto a lo que son las leyes y la justicia. Precisamente el Dios en el cuenco, que hablamos también hay unas críticas que hablamos sobre el tema de las leyes, ¿no? Las justicias y todo eso, ¿no? Allí Conan se enfrenta a como una especie de tribunal, una cosa así improvisado, ¿no?
y él se rebela contra eso. Y aquí nos encontramos con algo parecido, ¿no? Con unas leyes que el rey no le dejan operar. Entonces, esa es un poquito la crítica, ¿no? Un poquito la crítica al trasfondo del relato, ¿no? Del relato de Kuhn. No quiero desvelar más. Si queréis lo leéis. Para mí es mejor el relato por este hacha gobierno que el relato de El Fénix en la espada. Y luego ya me explicaré por qué, ¿vale? Hay un poco, habrá detractores de uno y detractores de otro. A mí me gusta más este. Porque no hay un trasfondo mágico, no hay un trasfondo de espada y brujería, es un trasfondo humano, ¿vale? Un drama humano, ¿no? Una rebelión, un esto. Hay también por parte de Kuhl y también por parte de Conan, pero ya lo hace más superficial. En El Fénix y en la espada lo hace de manera más superficial, ¿no? El alabar, el poner al poeta por encima de la aristocracia, al rey, ¿no? Que es en el caso de Ridondo, ¿no? Todo el mundo le está diciendo, ¿por qué no matas a Ridondo? ¿Por qué no lo cuelgas? Que está hablando mal de ti. Y él explica por qué. Dice, no, es que yo no... la poesía está por encima de mí, ¿no? Dice Kuhl. No lo puedo matar. No puedo hacer esto. Y cuando Ridondo está en la propia rebelión que viene a matar al rey, le tiene que clavar un puñal como los romanos a Jesucristo cuando le metieron la lanza por aquí, que me muero. Pues a este igual, a Kuhn le metieron aquí, el Ridondo le dijo, mira, la poesía te asesina, chas. Y entonces Kuhn le mete un hachazo en la cabeza y lo desmembra, ¿no? Pues es un poquito, esa es la historia, ¿no? Del relato de Kuhn. Bueno, ¿qué pasó? Como volvemos un poquito a lo de antes, como rechazó el relato, y aquí viene el tema esto, después de escribir El Fénix y en la espada, lo volvió a meter en su cajón, y este relato no se volvió a saber nada más de él, ¿no? Y ahora entramos un poquito a esta retrospectiva arqueológica que he tenido que hacer para enterarme un poquito de qué pasó con el relato, porque lo siguiente que yo había leído era que Glenn Lord, para los que no lo sabéis, es una figura muy importante detrás de Robert E. Howard. Es una figura imprescindible para que tengamos todo lo que tenemos de Robert E. Howard publicado ahora mismo en España. Incluso estamos hablando de los relatos originales de Conan, ¿vale? A mí eso me daba mucho, me gripó mucho, el tema de que Glenn Lord se encontró una caja en la que ahí estaban los relatos de Kuhn. Digo, ¿cómo que se encontró? Pero ¿cómo es posible que 30 años después, 35 años después, porque estos relatos se encontraron en el 1967 o 68, ¿vale? ¿Cómo es posible que se encontrara una caja? A ver, ¿esto qué es? Que estaba andando por Houston, se tropezó con una caja y resulta que dentro miró y dijo, hostia, si hay relatos de Howard, ¡qué suerte! Si es lo que estaba buscando. No, vamos a ver, esto no me entraba a mí por ningún lado. Entonces empecé a investigar, empecé a leerme toda la información que venía en los relatos de Kuhn, de Conan, incluso los prólogos que hace Roy Thomas, y lo único que me encontraba era eso, que Glenn Lord se había encontrado esa caja. Vale. Y para esto hay que hacer también alusión a Glenn Lord, ¿vale? Glenn Lord fue un hombre que en los años 50, para los que no conozcáis la figura, empezó a investigar por su cuenta, ¿vale? Porque era un gran fan, a investigar por su cuenta y empezar a recopilar poemas y todo lo que podía de Robert E. Howard, fotografías. Entonces se iba a Cloars Paint, él no vivía muy lejos de Cloars Paint, ¿vale? No lo digo bien, ya sé que no lo digo bien. Cross Plains, ¿vale? No vivía muy lejos de allí, entonces él iba allí, se entrevistaba con gente que había sido su amigo, con gente que lo había conocido, le preguntaba cosas.
Y poco a poco fue recopilando información. Entonces pasó que cuando ya tenía mucha información ya se había hecho famoso, porque famoso dentro del vínculo del que era Robert E. Howard, que ya estaba completamente olvidado. O sea, en los años 50 estaba ya, 40, 50, estaba olvidado, nadie se acordaba de Robert E. Howard. Era algo que había quedado en los que lo habían leído en las revistas pulp de la época, todo lo que había escrito, y digamos que él estaba enamorado de la escritura de Howard, ¿no? Y por su cuenta pues empezó a recopilar, empezó a ponerse en contacto con gente, quien tenía los derechos en ese momento, qué pasaba, tal. Bueno, con este tipo de investigaciones él llegó a recabar una información, ¿no? Que era que existía digamos un baúl del tesoro, ¿vale? Donde Robert Howard pues fue dejando ahí manuscritos, borradores, cartas y demás. Pero no sabía dónde estaba. Él sabía que eso existía, porque se lo habían dicho, pero no sabía dónde estaba. Entonces tuvo que investigar. Tal. Mientras tanto, pasó que los derechos de edición iban a ir a manos de L. Spratt de Can, ¿vale? Que es el que nos hizo las novelas. Luego de Conan, es una figura que en un principio se quería hacer él su rollo, ¿no? Su película con Conan, con Robert E. Howard, y esto quedó, digamos, ha salido a descubierto muchos años después, ¿no? Todas las intrigas que él hizo para intentar desprestigiar primero la figura de Conan, para apropiar, de Robert E. Howard, para apropiarse de la obra que él había hecho, apropiársela y manipularla. Les Prat de Can, en principio los herederos confiaban en él, pero el Prat de Can no quiso coger los derechos editoriales porque estaba enfrascado en, digamos, rellenar todos los capítulos de Conan que estaban inconclusos, adaptarlos a su estilo de escritura, y no podía hacerse con los derechos editoriales. Además, su abogado en ese momento le aconsejó que no lo hiciera. Entonces, claro, él aconsejó a los herederos, en ese momento de Robert E. Howard, que pusieran a Glenn Lord. ¿Por qué lo aconsejó? Porque él pensaba que lo conocía, había hablado con él, se había entrevistado con él, él pensaba que lo iba a poder manipular. No. Menos mal que no fue así, porque si hubiera caído los derechos editoriales en manos de L. Spratt de Can, no tendríamos absolutamente nada de lo que tenemos ahora de Robert E. Howard. O sea, ni tendríamos relatos originales de Conan, ni tendríamos Cool, no tendríamos nada. O sea, todo habría pasado por su mano, ¿sabes? Todo lo que él habría hecho habría pasado por su mano, con su nombre, que es lo que él quería. Aparte de estar diciendo mentiras sobre la vida de Howard, que nadie le había corroborado. Aparte de hacer eso. Entonces el Spratt de Can, con el tiempo, a cada cerdo le llega su San Martín, que suelen decir por aquí, ¿no? Con el tiempo pues se ha adivinado quién era el señor el Spratt de Can, y también se ha adivinado quién era el señor Glenn Lord, ¿vale? Gracias a él y a su espíritu, digamos, filantrópico, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que reconocer esa figura, tenéis que tener claro que es una figura muy importante en la vida de Robert E. Howard. Hablando del baúl del tesoro, que es lo que nos interesa, ¿vale? Ya sé que os estoy dando la chapa, pero esto es muy importante, porque seguramente lo diga ahora y más adelante no vuelva a decirlo. Simplemente me lié con el tema de los relatos, pero esto es importante, ¿eh? Estoy hablando de estas figuras y tenéis que conocer bien cuál es la historia, porque la historia de Robert E. Howard es una historia triste, dramática, ¿no? llena de expolios, de
de gente mala, pero también gente buena. Y es una historia que acaba bien, ¿no? Gracias a las figuras que hay que reconocer. Entonces pasó que bueno, Glenn Lord, al hacerse con los derechos editoriales, se pudo poner en contacto con mucha gente que antes no podía. Siendo fan, no podía. Pero al siendo el que tenía los derechos editoriales, pudo ponerse en contacto con editoriales, con no sé qué, y al final localizó dónde estaban esos baúles, ¿vale? Porque había dos. Uno había sido enviado con muchas notas y cosas a un amigo suyo, ¿vale? Que era E. Hoffman Price, un amigo de Bob, de Robert y Howard, que no tuvo problemas en que este cofre se lo había enviado el padre de Howard, ¿vale? Petición suya o por lo que fuera, porque se cambiaron varias veces los derechos editoriales en el transcurso en el que murió Robert y Howard hasta que llegaron a Glenn Lord. La tuvieron 2 o 3 personas esos derechos editoriales, ¿vale? El otro acabó por un tal Klein, que era agente de Howard en ese momento, ¿vale? Este no quiso soltar esa caja, ¿no?, de manuscritos, aunque llevaba 30 años cogiendo polvo y nadie le había dicho que no era un baúl, eran unas cajas de cartón con folios, ¿sabéis? Así estaban tratando la obra de Howard, así desgraciadamente se trata muchas veces las obras de arte, que con el tiempo se enaltecen y nos damos cuenta del valor que tiene eso, ¿no? En unas simples cajas de cartón estaban. Bueno, el caso es que Glenn Lord, por su parte, puso dinero y consiguió que le mandaran ese baúl, ¿no? En total consiguió más de 10.000 páginas escritas por Robert y Howard. Esto para mí fue un hecho, o sea, este es el hecho más fundamental a raíz de la muerte de Howard, ¿no? El descubrimiento de esta caja, ¿no? Esto es lo que he estado indagando estos días, porque me ha costado mucho encontrar esta información. Al final, ya cuando ya casi estaba a punto de tirar la toalla y decir, no nos han contado nada, pensaba decir, esto no sé qué. Me llegó a mis manos este libro, escrito por Patrice Luñet, en la editorial Sportula, se vende en Amazon, todavía creo que quedan unidades. No quedaban muchas cuando la cogí yo, pero creo que todavía quedan. Y si no, pues ya harán más, porque esto lo edita Amazon. Aunque pone Sportula, porque Sportula es una editorial que pertenece al propio traductor, Rodolfo Martínez. Él mismo está editando estos libros, que los edita a través de Amazon. Este libro está muy guay, ¿no? Para el que quiera indagar en la vida de Howard, para el que quiera enterarse, ¿no?, de esa historia triste que os he contado, de esas mentiras que se contaron sobre él, de esas falsas creencias, ¿no?, que hay. Está todo aquí, porque este tío pues hizo una labor de investigación muy grande con la gente que digamos tenía la información, que son las personas pues de la fundación Robert y Howard, ¿no?, que ahora iremos ahí un poquito también dentro de poco. Entonces en este libro, después de leer muchas cosas, encontré 5 líneas en las que me explicaba la historia del baúl. Digo, bueno, ya tengo por lo menos algo para lo que contar, ¿no? Para decir, ¿cómo es esta historia? ¿Por qué estuvieron 35 años todos estos papeles apartados y de repente aparecen, ¿no? Justo en el momento en que las novelas de Lancer, después de las de Nome Press, habían pegado el pelotazo, que fue en los años 60, con las famosas portadas de Fraceta y tal. Entonces, a mí esto me revolvía mucho, porque me decía, es que ¿cómo es posible que esto estuviera ahí apartado y de repente aparece, ¿no? Porque no solo apareció eso, apareció un sinfín de relatos que ahora tenemos. No existirían, si no fuera por Glenn Lord, no existiría el Rey Cool, no existiría Solomon Kane, no existiría Breckenbridge Elkins, no existiría Steve Costigan, no existiría ninguno de los héroes que hoy en día conocemos, y ninguno de los relatos, ¿no? Porque todo eso
estaba en esas cajas, en ese baúl. Que luego Glenn Lord, como ya he dicho, generosamente lo compartió con todo el que quería publicar algo puro de Robert E. Howard, sin contaminar, ¿no? Como ¿me entendéis? ¿No? Como lo que quería hacer el Spread the Can. No. Entonces lo compartió con todo el mundo, hasta con Roy Thomas. Gracias a eso tenemos Conan, tenemos un montón de cosas, porque el otro se oponía, el Spread the Can se oponía, pero como los derechos editoriales los tenía Glenn Lord, pues no cedió todo eso, ¿no? Un precio irrisorio podían publicar cada número de Conan al principio, porque él quería que eso se divulgara, pues la figura de él. Bueno, pues ahí estaba ese relato de Kull, y ahí estaba el origen del Fénix en la espada. Y hasta aquí llegamos en ese asunto, ¿no? Tenéis un vídeo muy interesante que os voy a dejar en la descripción, tanto el de Kull, de Justo, en el del Rincón del Cimerio, tanto como un vídeo que justo ayer, es que esto fue como una premonición, o sea, porque ayer por la noche me puse un poco la tele, el YouTube y tal, y de repente en las recomendaciones me salió un vídeo que es de ayer o de antes de ayer, de la Fundación Robert E. Howard, que voy a dejar también el enlace no al vídeo porque no sé hacerlo, pero sí al canal, ¿vale? Es el último que han editado. Y ahí salen los personajes de la Robert E. Howard Foundation que conocieron y eran amigos íntimos de Glenn Lord, contando la historia del baúl. Y entonces recabé mucha más información, fidedigna, como no, si eran sus amigos, habían compartido con él muchísimas experiencias editoriales y muchísimos cosas. Entonces ahí, en este vídeo, nos explica la Robert E. Howard Foundation toda esta historia, ¿no? Y quién es el personaje de Glenn Lord. Y así, si tenéis curiosidad, os metéis en el canal, veis ese vídeo. Es un vídeo que está en inglés, pero yo lo he visto pues subtitulado en castellano. Vais a los subtítulos, ponéis subtitular automáticamente en castellano y os subtitulará todo el vídeo en castellano. Y ahí tendréis toda la información. Yo os he hecho un pequeño resumen, pero ahí viene toda esta información, ¿vale? Entonces, vamos al ajo, ¿no? Hemos hablado ya un poquito del relato, vamos al cómic de Por este hacha gobierno, y luego ya nos metemos en el Fénix y en la espada. En este relato de Kull, yo lo tengo aquí en el Omnibus número 3, que no está disponible, pero lo podéis encontrar en Wallapop, se vende tranquilamente, ¿vale? Ya me lo he pasado. Es el número 11 de Kull the Conqueror, ¿vale? Kull el Conquistador, número 11. Aquí lo tenemos. Está dibujado por Mike Block. La famosa portada es esta, ¿vale? Por este hacha gobierno, by the axa rule. Lo siento por mi inglés tan chapucero, pero es el que tengo, no tengo otro. Está dibujada por Mike Block, está guionizada por Roy Thomas, es una adaptación bastante fidedigna, sobre todo al principio del relato de Kull, aunque nos quita ese elemento romántico del Baldor, que se quiere casar con la esclava, y le da profundidad pues, al elemento mágico, lo mismo que hacen en el Fénix en la espada. Pero en vez de Totamón, pues es Tulsadun. Es Tulsadun un poquito el que tiene aquí ese elemento mágico, ¿no? Y nos quita un poquito esto. Entonces es un relato que está muy bien dibujado, que está muy bien adaptado, pero no es fiel al relato de Kull. Entonces, a mí me gusta, obviamente, pero no es fiel al relato de Kull. Y yo soy de la opinión que las adaptaciones
para que se llamen tal, tienen que ser fieles, aunque es un buen cómic, está muy guay, y para seguir con la serie que ellos estaban editando, no es completamente fiel al relato, porque quita ese elemento romántico. Ese elemento romántico es lo que le da al relato pues ese peso, ¿no? Entonces se lo retira un poquito, ¿vale? Y entonces, tratando ya un poquito este relato, pues vamos a ir con el Fénix en la espada, ¿no? Con el Fénix en la espada. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues que Weird Tales se lo publicó a Robert Howard después de exigirle una reescritura de algunas cosas. Howard lo mandó, es el primer relato de Conan. Howard lo mandó a Weird Tales y el señor editor de Weird Tales le dijo: este relato está muy bien, me interesa, pero tienes que modificar estas cositas. Bueno, aquí tenemos en este libro, ¿vale? Que es el de Minotauro, tapa blanda, ¿vale? El que tengáis en el cofre, pues en el cofre. Aquí es donde viene el relato, el Fénix en la espada. Y también viene la historia original, la primera versión del Fénix en la espada, ¿vale? A ver si lo pongo ahí. Primera versión. Yo la he leído también, aparte de leer, me he leído las tres. Me he leído la de Kull, me he leído el Fénix en la espada, la que fue publicada en Weird Tales, y me he leído la primera versión, que fue la que rechazó Weird Tales. No la rechazó, le hizo reescribirla, ¿no? A la vez que mandó Robert E. Howard esta primera versión del Fénix en la espada, también mandó su ensayo la era Iboria, ¿vale? Ensayo que es en el que establece un poco la edad Iboria, en el que establece cómo va a ser el mundo de Conan, cómo es el mundo de Conan, cómo se ha creado, ¿no? De dónde viene, hasta dónde llega, y sus pueblos, sus razas, todo. Entonces esto le daremos un capítulo aparte otro día, ¿vale? Lo trataremos porque también tiene miga. Esto fue rechazado, ¿vale? La edad Iboria por Weird Tales dijo: no, esto no me interesa, pero sí me quedo con el Fénix en la espada si haces esto y esto y esto. Aquí os viene esa versión y os viene la versión publicada. Personalmente, voy a dejar esto en su sitio, personalmente a mí me gusta más esta traducción, ¿vale? Que es el librito de Amazon que siempre saco. Aquí también os viene. Me gusta más esta traducción. Será mejor, será peor. Es que el tema de las traducciones es algo muy personal. Eso es lo que te transmite a ti un libro. No, esta es mejor. Bueno, pues si a mí esta me transmite más, yo creo que esta es mejor. Y os diría que esta traducción es mejor que esta. Porque a mí esta me ha transmitido más, me transmite más. Sentí más el relato que no con esta, ¿vale? Pero aquí viene la primera versión y aquí no. Entonces, si queréis tener, no, es que yo quiero la primera versión, pues tenéis que coger este. Me da igual, yo quiero la mejor traducción, pues os cogéis este, ¿vale? Los dos son válidos, este tiene más información. Por eso hoy estoy con este en la mano. Entonces, eso es un poquito lo que pasó. Como Weird Tales no quiso editar la Edad Iboria, lo que hizo Robert E. Howard fue meternos el famoso poema de las Crónicas Nemedias que viene en la Edad Iboria, nos lo metió al comienzo de Sabe, oh príncipe, que entre bla 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 con los enjollados de sus sandalias y tal y cual, ¿vale? Pues eso lo metió Howard. Ya que no me has editado esto, cabroncete, pues te lo voy a meter aquí. Y lo metió muy bien, metió esto, porque es todo poesía, está muy bien. Y además hay varios poemas
conforme vas leyendo los relatos. Uno ya lo hablé en El Dios en el Cuenco, El Camino de los Reyes. Cuando era soldado, los grandes tambores batían, polvo de oro, tal. Hay unos poemas que, vamos, son buenísimos. Son buenísimos. Durante todo el relato van encabezando la mayoría de los capítulos. El 5, el 4, el 3... Yo diría que todos. Todos los capítulos vienen encabezados por un poema de Robert E. Howard. Más cositas. ¿Qué es lo que pasó también aquí? Pues bueno, Howard era consciente de que el relato que había escrito por este hacha gobierno, pues era un relato que... Perdón, que se me ha caído una cosa, la cojo. Lo siento. Que era consciente de que este era un buen relato. Lo mismo que era consciente de que muchos de los relatos que le rechazaban eran de una calidad buena, ¿no? Entonces, muy bien por él. No se rendía y a veces cogía relatos y los reciclaba. Decía, bueno, o sea, voy a coger esta idea, que no es tan fácil tener ideas y tampoco salen de la tierra, como champiñones, y la voy a reciclar. Y entonces, pues cogió este relato, lo recicló. Claro, cuando se publicó por este hacha gobierno, Glenn Lord tuvo que cambiar. Fue Glenn Lord el que cambió los nombres, porque los nombres se repetían en el Fénix y en la espada y en este hacha gobierno. Y para diferenciar un relato de otro, esto es otra anécdota, Glenn Lord cambió los nombres del relato original, del Fénix en la espada, antes de que se publicara y llegara al público, y le puso otros nombres al relato de Kull, ¿vale? Porque eran iguales. Los nombres de los conspiradores eran iguales que en el Fénix en la espada. Es una anécdota, sin más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el relato pues es como un poquito lo que hemos hablado, pero sin ese flashback romántico, ¿no?, del príncipe, la princesa. Aquí lo que hay es un elemento mágico, que es Totamon, que es el brujo. El brujo archienemigo de Conan, ¿no? Archienemigo de Conan en los cómics. En los cómics le han dado vueltas y revueltas a Totamon. Pero es que Totamon, en los relatos originales de Robert E. Howard, solo aparece 2 veces. Uno es en este relato, el Fénix en la espada, que es donde más sale, y otro es en El Dios en el Cuenco. Que el gracioso de Totamon le había mandado a Escalantes un regalito que había dicho, toma, ábrelo. Y dentro estaba la famosa serpiente de la que hablamos en el otro relato. Y eso había sido mandado por Totamon porque tenía los sellos de Totamon y tal, ¿no? Qué gracioso el Totamon, mira qué regalitos manda, al Escalante, como si el Escalante fuera tonto, ¿sabes? Para abrir el esto sin antes decirle a uno de los que tenía por ahí, tú, ábrelo. No vaya a ser que tenga que salir aquí por patas, ¿no? Pues aquí sale el Totamon, pues haciendo de las suyas, ¿no? Resulta que aquí es el esclavo de uno de los conspiradores y es esclavo de él, pues porque él le tiene en sus manos, por una cosa que no está muy bien explicada, porque un eremita tiene un pergamino que si lo abre no sé qué, una cosa que queda ahí en el aire, ¿no?, ahí del guión, que no lo llego a entender muy bien. Pero el caso es que si él divulgaba que estaban en Estigia, abría ese pergamino y divulgaba lo que ponía en el pergamino, pues Totamon estaría acabado, ¿no? Eso es lo que viene a explicar. Entonces Totamon, pues bueno, es esclavo, pero claro, es un tío que ha tenido mucho poder, ¿no? Iba a hablarle a un ¿no? Después de la conspiración, el jefe de la conspiración le manda a Totamon a vigilar a uno de los nobles. El caso es que este noble resulta que no le hace ni puñetero caso, o sea, es que le está hablando el Totamon y el Totamon está a lo suyo, estaba con suyo, porque yo era un estigio, era un brujo que tenía mucho poder, y el otro es que me está contando el tío este,
se vaya a la mierda, ¿no? Estoy aquí tranquilamente con mis rollos y viene aquí y de repente dice no sé qué de un anillo y dice un anillo, ah sí, me has hecho recordar y empieza a mirar el anillo, ¡guau! Y saca el anillo que estaba buscando el Totamón, no veas tú. Coge el Totamón y dice, pero ¿qué haces tú, desgraciado? Con eso no lo mancilles con tus sucias manos. ¡Ra! Se lo carga, recupera su anillo y entonces invoca un demonio que va a por Conan. No, porque cárgate a Conan y todos los que hay por ahí, le dice el demonio. Joder. Y es que lo que tiene este relato, en comparación con este Hachagobierno, es menos humano, porque el Conan, o sea, es que es la hostia, porque después de pegarle la tunda que le mete al Kul en el relato de por este Hachagobierno, encima luego le mete un demonio encima, no te jode. O sea, después de que el tío le has dejado hecho polvo, que le han metido un puñal aquí, otros tantas heridas por todos los lados, luego le metes a un demonio al pobre Conan. Bueno, el Conan puede con todo porque es así y se carga el demonio también y todo lo que me pongas por delante. Y un poco, por eso es por lo que digo que me echa un poco a perder el relato del Fénix en la espada en comparación con este Hachagobierno, ¿no? Porque se va demasiado hacia... Se va, ¿no? O sea, después de que le has pegado una paliza al tío, o sea, no me metas encima un demonio. Pero, ¿qué pasaba? Que Howard sabía lo que buscaba Weird-Tales, que es lo que quería. Entonces escribía un poquito lo que querían para que le publicaran, claro, porque él lo que quería es empezar a publicar y tener... Él quería ser escritor, él quería... Luego ya vendría lo que vendría, ¿no? Pero quería, entonces el relato un poco pues lo adaptó a lo que ellos querían, ¿no? Pero yo pienso que el relato de Kul es más puro, por eso me gusta más. No sé si lo he dicho yo, pero se publicó en diciembre de 1932, probablemente escrito en marzo de 1932, no, probablemente no. Creo que he leído por ahí que fue escrito en marzo, junto con otras cosas, ¿no? Más cositas. Pues yo creo que vamos a empezar ya con los cómics, ¿no? Eso es. Vamos a empezar con los cómics. Y vamos a empezar con la más antigua. ¿Qué es esta? Yo la tengo en el ómnibus número 3, ¿vale? Esto es un King Size anual, número 2, de Conan el Bárbaro. ¿Vale? Esta es la portada. Se me cae el marcapáginas aquí. El marcapáginas que no se caiga. Ay. Está dibujada, porque, atención, las 3 primeras páginas son de John Buscema. John Buscema nos hace unas páginas aquí que han pasado la historia, de verdad, de lo bueno es esta. Un Conan ahí, un guapo. Y esta otra, esta es Play Space, ¿no? Relatando un poquito la vida de Conan, resumiéndola, ¿no? En estas 2 páginas, pues sus aventuras más importantes, para luego dar comienzo al relato dibujado por el español Vicente Alcázar, guionizada por Roy Thomas. Estupendamente dibujada por Vicente Alcázar. De hecho, esta es la adaptación que más me gusta del Fénix en la espada, ¿vale? Porque es fiel, o sea, como indaga, ¿no? Es fiel, no es tampoco lo más fiel del mundo, pero es fiel, y el relato es muy bueno, muy bueno. El dibujo de Vicente Alcázar me encanta. Es un Conan buenísimo, o sea, el Totamón lo he disfrutado mucho. Pues eso, es muy fiel al relato, ¿eh? Y poco más tengo que añadir. Estoy mirando un poquito hasta el final, sí, que había escrito algo, había escrito alguna nota por aquí. Aquí. Eso es. Sobre lo que hemos hablado.
Segundo relato de cómic, segunda adaptación. Y ya estamos terminando, amigos. ¿Está haciendo largo? Espero que no. Segunda adaptación. He tardado un poquito en hacer este vídeo porque no me faltaba este cómic. Y hace ya unas semanas, hace un par de semanitas, pues me llegó, ¿no? Lo conseguí baratito por ahí por Walla. Y me llegó y no quería hacer el relato porque, claro, digo, es que me falta esto, ¿no? No quería hacer la croquis, el vídeo, sin tener este cómic, ¿no? Y ya cuando me llegó, pues entonces me he decidido a hacerlo. A veces me llegan las cosas más tarde. Tengo muchas cosas, pero no lo tengo todo. Hay cosas que me faltan. Bueno, este está dibujado por Tomás Giorello, que es el que nos hizo prácticamente la mayor parte de Dark Horse, ¿vale? De Conan, nos hizo Conan Rey, nos hizo Conan el Cimmerio, que ya solo con Conan el Cimmerio tiene tela, más alguna cosita más. Es una adaptación también con el guión de Timothy Truman, que está muy bien, es muy entretenida, pero considero que no es la mejor porque se va mucho del relato original. Y en algunas cosas está bien, como cuando nos sale el Conan Rey ya adulto, ya viejito, ¿no? Nos empieza a relatar sus historias y tal. Esas cosas esa parte está muy bien. Pero hay otra que no lo es tanto. El dibujo es muy bueno, como si viene siendo tónica general en todo lo que hizo Tomás Giorello. Y el tema del guión, pues eso, al principio nos engancha muy bien, está muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que luego a Totamón le da un protagonismo que en realidad en el relato no tiene, ¿no? Le da como un misterio ahí, como un protagonismo, ¿no? Total, yo soy Tomás como muy arrogante aquí con el que es su dueño, vamos, él en ese momento es esclavo y aquí se muestra demasiado arrogante, ¿no? Con su dueño, y también demasiado arrogante cuando le manda a vigilar a Dion, que es el noble, digamos, que se va a coronar rey una vez que Conan sea asesinado, aunque no va a ser así, porque es Ardión en el Rey Kul. Y aquí, perdonad que me mire, porque aunque me lo he leído por todos los lados, muchas cosas se me han olvidado. Aquí en el Fénix en la espada es Ascalante, ¿vale? Ascalante es Ardión, Dion es Canub, Rinaldo es Ridondo, Volmana es Ducalón y Gromel es Enaros, ¿vale? Esos son un poco los nombres que se cambiaron siendo los mismos personajes. Entonces, cuando va a ver a Dion, pues el Totamón pues se muestra muy arrogante y el otro se muestra como ya asustado. Hola, soy Totamón, aquí estoy. ¿Tú te crees que un esclavo va con esta facha? Vigílame al tío ese. Y aparece el tío ya así, ¿no? Con nieblas y cosas. Pues no va así. Ni en el relato es así, y por eso este cómic, pues ahí le doy un poco de suspenso, ¿no? Y le coge y ahora te hipnotizo. No sé. Hay cosas aquí que no me cuadran con respecto el relato, ¿no? Aún así, si no has leído el relato y te coges este cómic y te lo lees, igual te parece una pasada, yo que sé. A mí, conociendo los relatos, pues no, esa parte no me ha gustado. El dibujo sí me gusta mucho, pero no el guión. Y lo mismo pasa cuando Conan, esto está muy bien, hay una parte que está muy bien, cuando entra en el mundo de los sueños y va a ver al mago Epimitreus, vete a saber si se dice así o cómo coño se dice, no sé latín. Entonces va a verle y claro, esto está muy bien porque entra en el mundo de los sueños, se le va a aparecer el antiguo rey de Aquilonia, ¿no?
se le va a aparecer. Y lo que pasa es que se tira un rollo también que en el relato pues no se tira, ¿no? Hola, soy Epimitreus, el sabio, tal. Y se tira un rollo el Epimitreus, que eso no pasa en el relato. En el relato, vamos a ver, Epimitreus aparece como un fantasma, ¿vale? Es un fantasma. Un fantasma que le hace una muesca en la espada a Conan para que se defendiera de los yo qué sé, pues eso, los embrujos de Tozamón, ¿no? Y poco más, dice 4 palabrillas y ya está, pero es que aquí se tira una retaíla, empieza a contarle su vida al Conan, que el Conan acaba con esta cara como diciendo, oye tío, te estás pasando, hablas demasiado, ¿sabes? Porque es que habla mucho el Epimitreus, sí, vale, eres un fantasma, todo, no sé qué, porque yo, No. Esto es alargar mucho el tema, le quita. Si estás hablando con un fantasma, con un tío que se supone que tal, hombre, pues tiene que ser algo como, ¿no?, misterioso, ¿no? Algo como que no. Epimitreus, como pasa en el relato de Por este hacha gobierno, que sale también el mismo fantasma, pero no habla. Simplemente es una especie de esto que reinó y que le dice que van a venir a Kul, le dice que van a venir a matarlo. ¿Vale? Y ya está. Y aquí en este relato, pues lo mismo, le hace la señal en la espada y le dice, venga, búscate la vida. Y no se tira todo ese rollo, entonces no es muy fiel al relato y por ese lado no me ha gustado. Por el otro bien, sigue tirándose ahí pues muy bien lo que es el guión y tal, pero bueno, para mí es poco fiel a lo que es el relato de Howard. Y vuelvo a insistir, una adaptación tiene que ser fiel al relato para que sea buena, ¿no? Y ya los relatos de por sí de Robert Howard son bastante buenos, no hace falta manipularlos, no hace falta cambiarles nada porque en sí ya son buenos. Y el que crea eso, que haga lo que quiera, pero luego yo estoy esperando todavía una buena adaptación. Ya he dicho que la de Vicente Alcázar y Roy Thomas es buena, pero aún así no es todo lo buena que quisiera, hay alguna cosa también que me chirría. Todavía nos queda una oportunidad con Conan el Cimmerio, pero esa colección está parada, lleva parada desde agosto del 2023 en Francia, que no han publicado nada, está parada. Entonces vamos a ir ya a los 3 años sin que nos publiquen nada. Dicen que van a publicar el 15 este año, pero no sé, va muy lento. Un cómic cada 3 años, no sé, me parece una barbaridad, ¿no? Todavía queda ese relato por adaptar en esa colección. Y creo yo que siendo como está viniendo la serie, que está siendo muy fiel a los relatos, nos podríamos encontrar quizá con la mejor adaptación de este relato, ¿no? Por ahora me quedo con la de Vicente Alcázar, como digo, tanto la de Mike Plough, que es de Cool, como la de Timothy Truman y Tomás Giorello, que considero que es la peor de las dos. Y esto es un poquito lo que tenía que contaros. Espero que haya sido entretenido para esta noche del sábado o domingo, cuando lo veáis. Déjame el like si te ha gustado. Y nos vamos viendo. Muchas gracias a todos y hasta otra.